S. Bienvenidos al Seminario Reina Valera. Yo soy Gilberto Aves, rector del Seminario Abierto, y esta es la lección número 13 de la materia homilética, cuyo tema es, la preparación del sermón. Pedimos la bendición de Dios sobre el arte y ciencia de la predicación. Empecemos. La preparación del sermón. El valor espiritual del mensaje evangélico consiste en el contenido del sermón, pero a los ojos de mucha gente ni el plan homilético, ni el valor de los argumentos importa tanto como la habilidad del predicador en pronunciarlo. Se dice que Whitefield era más popular que profundo, mientras que Wesley era más profundo que popular. ¿Por qué? Whitefield se destacaba en la elocución de sus mensajes. No se explica de otro modo el hecho de que conmoviera a grandes multitudes, que se deshacían en lágrimas, ante sermones que, al leerlos hoy día, nos parecen muy vulgares y sencillos. Contenido y expresión. Mucha gente, si tuviera que elegir entre un predicador que habla bien y uno que presenta magníficos sermones homiléticos, elegiría el primero y le conceptuaría como gran predicador, por más que su exposición homilética dejara mucho que desear. Por tal motivo, el predicador que quiere tener éxito y ser útil en la obra, tiene que preparar muy bien sus mensajes, no solamente desde el punto de vista homilético, sino también en el de su expresión. Debemos hacer notar que un sermón sin preparación homilética es mucho más fácil de ser presentado con aires de grande oratoria que un sermón homilético. La ordenación del sermón, sus subdivisiones son una gran ayuda para preparar un mensaje sustancioso y capaz de permanecer en la memoria de los oyentes durante mucho tiempo, pero el orden impuesto en la preparación del sermón resulta una restricción insoportable para ciertos oradores en el momento de ser pronunciado. De ahí que algunos que gozan del inapreciable don de la facilidad de palabra, caigan en el lamentable exceso de confiar a ella todo el éxito y suban al púlpito sin la preparación adecuada, o con una preparación insuficiente. Un rato de meditar sobre un texto o pasaje de la Biblia les parece bastante para pronunciar un sermón, el cual consiste en un conjunto de frases altisonantes, en un constante ir y venir sobre las contadas ideas sugeridas durante la breve meditación y en repeticiones diversas del mismo concepto, un resumen, un discurso de altos vuelos y quizás en algunos casos magnífica expresión, pero sin contenido. El público recuerda durante la semana que pasaron un rato muy agradable el domingo, oyendo frases bien redondeadas, dichas con galas de oratoria y facilidad de expresión, pero no puede recordar qué mensaje dio el predicador, ni en qué consistió el sermón, aparte de algún pensamiento suelto que se pegó a la memoria. Sin embargo, este orador huero puede ser mucho más apreciado que el que acude al púlpito con un mensaje sustancioso y bien preparado, contenido dentro de un voluminoso pliego de notas, a las cuales tiene que atenerse a cada momento, que se ve obligado a hacer pausas para reanudar la lectura del bosquejo, o se detiene para buscar textos en la Biblia que no lleva preparados de antemano. Por bueno que sea el mensaje de tal predicador, nunca será popular como el que posee facilidad de expresión. Pero ni uno ni otro serán verdaderamente eficaces. El predicador ideal es el que puede unir el contenido con la expresión, el fondo con la forma, lo que llamaríamos el alma del sermón con su cuerpo, que es la forma de ser pronunciado. Pero, ¿cómo conseguirlo? Aparte de los dones naturales, la respuesta es solamente una: trabajo, trabajo y trabajo. El mayor peligro, la indolencia. La tendencia dominante en nuestros días es no dar suficiente tiempo a la preparación de sermones. El predicador es generalmente un hombre excesivamente ocupado. Si se trata de un predicador laico, será, naturalmente, una persona más inteligente que sus oyentes, y lo más probable es que por la misma razón muchas actividades necesarias de la vida reclaman su tiempo y le quedan pocas horas para la obra de Dios. Sin embargo, la ama y quiere ocuparse de ella, sus hermanos menos privilegiados en cultura o inteligencia se lo reclaman y él no quiere eludir su deber, pero el resultado es que prepara sus mensajes con excesiva prisa, tiene que repetir una y otra vez sus ideas favoritas, porque carece de otras, y no realiza la labor eficaz para su maestro, que por sus dones naturales podría llevar a cabo, y siempre está en su corazón hacer, hasta que el curso de su edad le incapacita para las actividades de su profesión y tiene más tiempo, en su senectud, pero, ¡ay!,
Tampoco posee la lucidez de mente y los ánimos de sus años viriles. Por esto, y a pesar de la controversia que existe entre diversos sectores cristianos sobre este punto, es todavía oportuna la recomendación apostólica a desembarazarse de los negocios de la vida. 2. A Timoteo 2, 4. Aquel que siente una vocación especial para el ministerio. Es verdad que ello impone una carga al pueblo de Dios y esto es siempre sensible para la conciencia delicada y consagrada al Señor que tiene que recibir tal ayuda, pero es la mejor manera para que el servidor de Dios pueda hacer una obra totalmente eficaz. Con tal privilegio entra, empero, el predicador en una gran responsabilidad. Dedicará a su obra real y efectivamente el mismo tiempo que empleaba para sus negocios u oficio manual antes de entrar en el ministerio. Hay predicadores, lo sabemos, que dedican mucho más tiempo a la obra de Dios que el que dedicarían a un trabajo secular, pero el peligro es grande para algunos otros. Ningún obrero hay más libre que el predicador del Evangelio. Ningún sobrestante o encargado viene a controlar su trabajo. Excepto las 4 o 5 horas a la semana que aparece ante sus oyentes en la iglesia, apenas nadie sabe en qué ocupa las demás. Pero es terriblemente responsable delante del Señor por ello. El peligro de la indolencia, en lo que se refiere a la preparación del sermón, existe tanto en los predicadores excesivamente ocupados como en aquellos que, por ministrar en iglesias muy pequeñas a personas de cultura limitada, les parece innecesario preparar sus sermones con gran esmero. ¿Para qué? Se dice el predicador, entristecido, si tampoco apreciarán mi esfuerzo estos pobres oyentes míos. Con ello olvida la advertencia del Señor, el que es fiel en lo muy poco, también en lo demás es fiel. Lucas 16, 10. El predicador rural que estudia y predica bien sus mensajes, sin descuidar, naturalmente, la obra personal, no solamente será más apreciado por su congregación, por ruda que sea, sino que se está haciendo a sí mismo apto para superiores deberes que el Señor puede confiarle después de haberse mostrado fiel en lo poco. El Dr. Andrés W. Blackwood, profesor de homilética del Seminario Teológico de Princeton, dice, por lo menos durante los 5 primeros años un predicador joven debe dedicar de 15 a 20 horas a la preparación de su sermón principal del domingo, y un número poco inferior a los mensajes de edificación para creyentes. Uno de los más grandes predicadores de nuestra época declara que durante años ha venido empleando aproximadamente 1 hora de preparación por cada minuto de duración de su sermón. Pocos predicadores se entregan hoy día a una preparación tan cuidadosa de sus mensajes, pero estos ejemplos son dignos de ser tenidos en cuenta. 4 métodos de predicación. Hay 4 maneras de predicar un sermón, cada una de las cuales tiene sus ventajas y desventajas. Primera. Predicación sin notas. A esta clase de predicación nos hemos referido al describir el predicador que se prepara insuficientemente. Pero nadie crea que este sea el caso de todos los predicadores que suben al púlpito sin notas. Algunos predicadores de privilegiada memoria pueden predicar sin notas sermones homiléticos y sustanciosos, debido a la esmerada preparación que han hecho del tema por días y semanas. No improvisan de ningún modo, aunque lo parezca, sino que llevan en la mente el plan del sermón con todos sus puntos y sus frases más importantes. No obstante, están libres para ampliar y añadir cualquier idea oportuna que se les ocurra en el momento de la elocución. Alexander McLaren nos dice que acostumbraba a tener fija en la memoria la primera y las últimas 4 frases del sermón, así como sus divisiones principales. Con muchas horas de estudio, llenaba su mente de aquellas verdades que deseaba comunicar a sus oyentes y dejaba a la inspiración del momento la forma de expresarlas. Pero, como puede verse, el famosísimo predicador y escritor no subía en modo alguno al púlpito sin la debida preparación. Este es el procedimiento ideal para predicar, pero pocos predicadores son capaces de adoptarlo, por la extraordinaria capacidad mental que requiere. Segunda. Memorización del discurso. Algunos predicadores dotados de buena memoria pero faltos del valor y habilidad que requiere el método anterior, han adoptado el sistema de aprender el sermón de memoria. En Francia, durante el siglo XVII, grandes oradores católicos romanos alcanzaron fama por sus sermones dichos de memoria. Pero pocos oradores son capaces de tal hazaña memorística. Por lo demás,
aun cuando el predicador, por poseer buena memoria y facilidad de palabra, pueda dar con este sistema una impresión bastante parecida a la predicción sin notas, el público se apercibirá que no habla con entera libertad, sino encadenado a un manuscrito, que no porque no aparece en el púlpito se hace menos evidente. Un tropiezo en la dicción, el error de una palabra que es necesario rectificar, etc., bastan para ponerle en evidencia ante la congregación, y cuando ésta se apercibe de que no está inventando el sermón sino recitándolo, por bueno que éste sea, menospreciará al predicador y sospechará, aunque no sea cierto, que la lección aprendida de memoria no es suya, sino de otro. Tercera. Lectura del sermón. Parece bastante raro, pero es cierto que algunos predicadores han alcanzado fama predicando sermones leídos. Este procedimiento es, naturalmente, el más eficaz para pronunciar sermones gramaticalmente perfectos y ricos en contenido, pues el manuscrito puede ser pulido a la perfección, evitando pérdida de tiempo en repeticiones enojosas, a lo que tan expuesto se halla el predicador que habla sin notas y con poca preparación. Predicadores como Ocker, Taylor, Neumann, Liddon, Farrar, Jonathan, Edwards, Sanning, Bunnell, Jorge Abordón y otros se han ganado la estima de multitudes leyendo sus sermones, pero ¿qué modo de leer? El presidente de la Universidad de Harvard solía enviar a sus estudiantes a la capilla donde predicaba Van Dyke para que aprendieran el arte de hablar en público. Ciertamente, Van Dyke tenía un manuscrito con el sermón escrito palabra por palabra, pero todo el mundo sentía que, además de en el papel, estaba el sermón escrito sobre su mente y su corazón. De vez en cuando, este maestro de multitudes bajaba la cabeza, quizás al principio de un párrafo, pero la mayor parte del tiempo se mantenía mirando a sus oyentes frente a frente. Se adivinaba que habría podido predicar el mismo sermón de haber traído al púlpito solo sus puntos principales o principios de párrafo y que solo una extremada precaución le inducía a tomar el sermón entero. En cambio, el lector ordinario de sermones se hace siempre monótono, por buenos que sean los pensamientos que expone, y no digamos nada del mal lector, el cual resulta insoportable. El método de llevar todo el sermón escrito al púlpito no es recomendable en todas las ocasiones por las razones siguientes. En primer lugar, porque el predicador confiado en su manuscrito puede descuidar aquella asimilación del sermón que permitía a Van Dyke leerlo sin leer. En segundo lugar, el temor de apartarse de la perfección gramatical del escrito le impide lanzarse a expresar ideas sugeridas en el mismo momento de la predicación. Estas son, sin embargo, las mejores, muchas veces, y en todos los casos las que pueden expresarse con mayor facilidad y elocuencia. No arguiremos nada en contra del método desde el punto de vista de impedir la acción del Espíritu Santo, porque éste puede inspirar al predicador tanto en el púlpito como en el gabinete de estudio, pero lo cierto es que no parecerá a los oyentes tan inspirado por Dios lo que ven leer, como lo que oyen de labios de un predicador que, con la vista fija en el auditorio, pronuncia las palabras con la actitud de un verdadero profeta del Señor. Según el antiguo dicho, la mujer del César no solo debe ser honrada, sino también parecerlo. El servidor del Señor no solamente debe ser real y verdaderamente inspirado por el Espíritu Santo, sino que debe dar la sensación de que lo es en todas sus actividades. Un sermón realmente bajado del cielo, obtenido con mucha oración, puede perder gran parte de su eficacia al ser pronunciado por su predicador monótono, o exaltado con exceso, quizá por correr pareja su corto juicio con su sincero fervor espiritual. Tanto el sermón recitado de memoria como el sermón leído, por bueno que sea, pierde mucho cuando el público se da cuenta de que no son espontáneos. Cuarta. Predicación por bosquejo. La mayoría de los predicadores usan este método porque reúne las ventajas de los tres anteriores sin caer en sus inconvenientes. Este sistema exige menos horas de preparación y no requiere tanto esfuerzo nervioso y mental en el púlpito como los dos primeros sistemas mencionados, ni corre tanto peligro de monotonía como el del método tercero. Las notas breves, al par de ser un gran auxilio para la memoria, no imponen ninguna barrera al predicador, como ocurre con el sermón escrito palabra por palabra. Si el predicador sabe cómo hacer las notas y cómo usarlas, podrá mirarlas tan discretamente que el público apenas se dé cuenta de ello. Prácticamente, empero,
pocos predicadores saben hacerlo sin delatarse ante el público. Un predicador experimentado puede usar notas extensas, especialmente cuando por su edad empieza a fallarle la memoria. Su experiencia en la predicación le permitirá usar sus notas con bastante libertad, por amplias que sean, y añadir o quitar de ellas del modo más natural, sin que el público lo note. Pero un predicador novicio difícilmente puede hacer esto, y es un triste espectáculo verle tembloroso y atado a notas extensas, obligado a mirarlas a cada momento y arrastrándose, por así decirlo, sobre un extenso manuscrito, cuando se halla en la edad de volar. El uso de notas extensas, que un excesivo temor induce a considerar como necesarias en los primeros tiempos a algunos predicadores, puede convertirse en hábito vicioso cuando ya no las necesite realmente. El profesor Blackwood, antes citado, afirma que la extensión ideal de las notas para un buen sermón de 35 a 40 minutos no debiera exceder de 2 cuartillas de letra grande y clara. Sería una equivocación tratar de ceñirse a tal espacio escribiendo en letra pequeña, porque su lectura se haría entonces más difícil y llamaría todavía más la atención de los oyentes, siendo en tal caso preferible usar más cuartillas. Las notas no deberían contener sino palabras clave, que sean como señales para el predicador en un camino que debe haber recorrido ya varias veces dentro de su mente, de suerte que una palabra o una corta frase sea suficiente para recordarle todo un argumento. Como preparar un buen sermón. Un predicador al cual se preguntó cuál de los 4 métodos anteriormente descritos usaba para su predicación, respondió con aplomo: uso los 4 a la vez, y explicó: primero formulo un plan de sermón con su tema, texto, introducción, puntos principales y aplicación-conclusión, lo que me ocupa generalmente una sola cuartilla. Luego escribo el sermón palabra por palabra en unas 20 o 30 cuartillas, lo reviso cuidadosamente, tanto como el tiempo me lo permite, quitando de aquí y añadiendo allá. A menudo cambio ideas de lugar, usando tijeras y goma. Cuando la obra me parece completa y bastante perfecta, trato de memorizarla, predicando el sermón mentalmente muchas veces en mis horas de desvelo y alguna que otra vez a las sillas de mi escritorio. Hago esto, primeramente, con el sermón entero a la vista, subrayando sus frases clave. Luego vuelvo a condensar el sermón en un nuevo bosquejo de 1 o 2 cuartillas. A la vista de este segundo bosquejo, trato de traer a la memoria el sermón entero, pero a fin de recordar textualmente sus mejores frases, repito la lectura del sermón escrito un par de veces, poco antes de subir al púlpito. Traigo al púlpito el bosquejo últimamente formulado y procuro prescindir de él tanto como puedo, sin rehuir los pensamientos que el Espíritu Santo suele inspirarme a la vista de los oyentes, siempre que ellos no me lleven demasiado lejos del plan primitivo del sermón. En tal caso los consideraría pensamientos del diablo y no del Espíritu Santo, para destruir el sermón que Dios me dio en mi estudio en respuesta a la oración. Esta es la manera ideal de preparar un sermón. El predicador que practique este plan no estará mucho tiempo ocioso, pero será un predicador cada vez más elocuente y eficaz. Gracias por estar con nosotros en el estudio de cómo comunicar la palabra de Dios. Favor de informar a otros de los estudios ofrecidos por el Seminario Abierto. El estudio es gratis, pero las ofrendas de nuestros alumnos agradecidos hacen posible este ministerio.